Esas son las características de ese modelo en las organizaciones. Después voy a dar un esquema sobre lo que yo llamo el esquema de dominación en los regímenes de fuerza y la conclusión. Este va a ser el paseo que vamos a dar esta mañana. Entonces, bueno, comenzando. Perfecto. En principio, bueno, ¿qué vamos a entender por una organización? Algo sencillo, un grupo grande de personas estructurado de forma impersonal con el fin de alcanzar determinados objetivos. Las organizaciones existen, son una creación del hombre para hacernos la vida un poco más fácil, por decir, se crean a los efectos de darnos mayor calidad de vida. No es lo mismo que nos den la luz que nosotros mismos nos proveamos de luz. ¿Me explico? Si nosotros mismos nos proveemos de luz, probablemente lo que acabemos es con velas. Entonces, esto, para que nos llegue este servicio, que nos hace la vida más fácil y que podamos comunicarnos en este momento, detrás de eso están las organizaciones, logrando los objetivos que se plantean para darnos una mejor calidad de vida. Bien, aquí simplemente caracterizo lo que llamo regímenes de fuerza, ¿no? Para no entrar en la diferenciación de si un régimen autoritario, totalitario, dictatorial, etc. Yo lo que pretendo es decir, utilizando esta característica, esta categoría en los regímenes de fuerza, regímenes políticos, que son arbitrarios, despóticos, impositivos, violentos, excluyentes, hegemónicos, entre otros aspectos. Es decir, esas características en mayor o menor medida se encuentran en regímenes de fuerza como los totalitarios, los autoritarios, dictaduras, lo que se conoce como. Y por último, ¿qué entiendo por ideología? No es un constructo de esos acabados que son pensamientos muy acabados que se dan a través de los partidos políticos, las doctrinas, no. Es un conjunto de ideas fundamentales que caracteriza el pensamiento de una persona, una colectividad, una época. ¿Cuáles son las ideas que manejan las personas y que incorporan, digamos, para tener una conducta? A eso me refiero con el concepto, en este caso la ideología. Bien. Ok. Empezamos, como dije, burocracia, que es el tipo de organización que define Weber. Es decir, cuando Weber está hablando de organización y la define como las organizaciones como una forma de coordinar las actividades de los grupos humanos o la gestión de los bienes que producen de forma regular a través del tiempo y el espacio y que necesitan para eso controlar información para poder lograr sus objetivos. Cuando él define la organización, él se está refiriendo a la burocracia. ¿Y por qué a la burocracia? Porque la burocracia tiene una característica, de acuerdo con él. Weber habla de tres tipos de dominación: el carismático, el tradicional y el racional. En el racional legal, la forma administrativa, la forma organizacional para lograr ese tipo de dominación, para alcanzar los objetivos que se plantean en ese tipo de dominación, la organización que él define la burocracia con esta característica, es decir, realiza tareas administrativas, posee una clara jerarquía en términos de autoridad, de manera que la referencia de ese tipo de organización sería una pirámide, donde el que está en la cúspide es el que tiene mayor autoridad y esa autoridad va bajando hacia la base. Quienes están en la base tienen menos autoridad. Funciona sobre la base de reglas escritas, son normas conocidas y compartidas que tienen todos quienes trabajan en esa organización. Además, la comunicación se hace de forma escrita. La comunicación entre las distintas partes que integran esa burocracia, esa organización, es en forma escrita, sobre la base de normas. Incorpora personal, lo que Weber llama funcionario, con calificación profesional, es decir, no es cualquier persona que entra o ingresa a la burocracia, sino que tiene que tener unas capacidades, tiene que tener unas competencias que necesita esa organización para poder operar. Por supuesto, los funcionarios que ingresan en esas organizaciones reciben un estipendio, reciben un salario por el trabajo que realizan. Y otra característica es que los funcionarios no son dueños de los medios de administración con los cuales trabajan. Esos medios pertenecen a la organización y se los suministra al funcionario los efectos que pueda realizar. Tampoco el funcionario es dueño del cargo, como era
no, él viene a desempeñar unas funciones, por eso es funcionario, en ese cargo que está establecido por la organización. Y por último, Pedro dice que los funcionarios son servidores de interés público. Y esto es interesante porque cuando se habla de burocracia, generalmente se está hablando de organizaciones en el campo de lo público, de organizaciones del Estado o organizaciones gubernamentales. Aunque Weber dice que también este esquema organizacional burocrático se da en los espacios privados, como sistema organizacional. Pero básicamente, la tendencia es, cuando se habla de burocracia, de organizaciones grandes, básicamente en el campo de lo público. Ahora, ¿por qué Weber dice que esta forma de organización es la más apropiada para lograr los objetivos colectivos? Porque la caracteriza de esta manera, dice, la burocracia pura es la forma más racional para ejercer el tipo de dominación en lo que se refiere a precisión, continuidad, disciplina, rigor y confianza. Okay. El otro esquema que voy a utilizar para abordar las organizaciones en regímenes de fuerza es apelando a, como les dije, a Robert Michels, que es un sociólogo, o es un sociólogo alemán, también amigo de Weber, de quien toma la idea de que la actividad burocrática administrativa se caracteriza por su rigor técnico instrumental al momento de ejecutar o tomar las decisiones. Pero este autor agrega otra característica a las organizaciones, ¿no?, que tienen que ver con esto, ¿no? Es decir, que toda idea o todo saber, sobre todo si esa idea es esencial para la sociedad, le confiere a quien posee esa idea un poder para conformarse en dirigente de la clase política, dirigente o clase política dirigente o élite. Entonces es aquí donde están haciendo lo que él llama la ley de hierro de las oligarquías. ¿En qué consiste esta ley de hierro? Bueno, él dice, la organización es la que da origen al dominio de los elegidos sobre los electores, de los mandatarios sobre los mandantes, de los delegados sobre los delegantes. Termina diciendo, quien dice organización, dice la oligarquía. ¿Cuál es la idea? Dice, bueno, en las organizaciones, quienes conforman y son autoridades en esas organizaciones se enquistan en ellas. Y al enquistarse, digamos, fungen como si fueran dueños de esas organizaciones y se hace lo que dicen ellos. Entonces, son generalmente pocas personas las que están en los cargos de autoridad y en consecuencia son una élite, son las que mandan de acuerdo a los intereses que ellos definen para esas organizaciones. Entonces ya no son intereses colectivos, sino de la oligarquía, de esos pocos que son autoridades en la organización. Por lo tanto, quien dice organización, de acuerdo con esta ley de hierro de la oligarquía, dice oligarquía. Pues vamos a ver si esto se da en las organizaciones de fuerza. Porque claro, teniendo en cuenta este elemento, esta característica, ¿qué es lo que sucede? Bueno, que toda organización, a medida que va creciendo, se va complejizando. Van entrando más gente, van requiriendo otros elementos, quizás más tecnología, otros conocimientos. Entonces, bueno, eso lo define, para tú poder controlar esa organización, tienes que ejercer ya un poco más de fuerza, digámoslo de esa manera, más autoridad. Y el aumento del poder de los líderes es directamente proporcional a la magnitud de la organización. Las organizaciones grandes, las organizaciones, digamos, con prestigio, muy complejas, bueno, le dan mucho más poder a los líderes que forman parte de esa organización. Bueno, entonces aquí entramos, dicho esto, entramos ya en lo que yo he querido llamar regímenes de fuerza. Repito, para no hacer la distinción entre si son regímenes totalitarios, autoritarios o dictatoriales. Bien, en los regímenes de fuerza, el partido político, con su lógica y dinámica, invade la burocracia estatal, materializándose un concepto de organización típicamente partidista, cuya característica, digamos, o signo, es la centralización y la jerarquía. ¿Qué significa esto? Que los partidos políticos que toman el poder
como la organización de donde vienen operando es el partido político, esa lógica que es la que ellos saben, en la que ellos saben manejarse, la introduce a la burocracia estatal y es la que va a operar. Por ejemplo, el partido bolchevique, que utilizaba el centralismo democrático definido por Lenin, es decir, era la cúspide que daba las órdenes hacia la base, era estrictamente jerárquico, sin mayor discusión, pero eso mismo va a operar en la burocracia estatal. Por eso es que son centralistas y jerárquicas. Bien, en los regímenes de fuerza también las burocracias están conformadas por personas que se constituyen en funcionarios obedientes, sumisos, apegados a la norma y poco juiciosos en relación con las órdenes de los superiores, con las órdenes superiores. Según esta premisa, se recluta a funcionarios identificados ideológicamente con el régimen. ¿Para qué? Para así evitar que haya mucha discusión en relación con las decisiones que toman quienes son de autoridad en esas organizaciones. Y esto es una característica aparentemente tanto, por ejemplo, en las experiencias históricas que existen en el régimen nacional socialista o nazi y en el régimen bolchevique comunista de la antigua URSS, de la antigua Unión Soviética. Y esto tiene su razón de ser. ¿Por qué este tipo de funcionarios que, digamos, lo que se busca en ellos es sobre todo la lealtad de acuerdo a la ideología que se define? Ahora vamos a ver por qué. Fíjense. Aquí entro ya en el modelo bolchevique. ¿Cuáles son algunas características de ese modelo bolchevique? Es decir, ese modelo que empieza a instaurarse en lo que hoy conocemos como Rusia y que en su momento fue la Unión Soviética. A partir del año 17, con la Revolución de Octubre, liderizada por Lenin, Trotsky, el propio Stalin y otros tantos, Bukharin, etc. Bien, ¿qué sucede? Los jerarcas máximos del partido, por supuesto, como invaden la lógica de la burocracia estatal, ellos se constituyen en la autoridad máxima del Estado. Asimismo, los miembros más destacados del partido van llenando los distintos cargos de las organizaciones públicas. Entonces, fíjense cómo no se está pidiendo en este caso algún tipo de conocimiento profesional, técnico. Aquí lo que se pide es que estén de acuerdo con la ideología que están definiendo, sin mayor discusión. Y eso fue un problema para la revolución, porque ellos se dan cuenta, en el caso de Lenin y Trotsky, después cuando entra en la mala lo analiza muy bien, se dan cuenta que no tienen capacidad técnica de sus militantes para hacer las labores que necesitaban hacer ya con responsabilidad pública, de acuerdo a lo que ellos querían. Entonces tuvieron que apelar a gente que no necesariamente estaba identificado con ellos, pero trataron de adoctrinar y establecían vigilancia a los efectos de que se hiciera lo que, claro, tenían problemas de sabotaje, etc. Pero, ¿por qué? Porque lo que necesitaban ellos personas alineadas con la ideología o la doctrina que definía el partido. Estos jerarcas conforman oligarquía. Entonces fíjense cómo trato de utilizar el concepto de Mises, que se ve reflejado en las organizaciones que definen estas personas, organizaciones públicas. Estos jerarcas conforman la oligarquía del Estado y derivan en un grupo especial con privilegios dentro de la sociedad europea. ¿Qué fue lo que se llamó en la antigua pretérita Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es la URSS, en la nomenclatura? ¿Qué era la nomenclatura? La nomenclatura era la lista de las personas en el partido que eventualmente podían operar o en los cargos definidos en la estructura burocrática estatal. Pero era la lista que definían ellos, de sus partidarios. Y por supuesto, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede con toda oligarquía. Estos miembros de la burocracia pública en el Estado soviético eran los que tenían privilegios económicos, privilegios de todo tipo,
Es decir, inclusive en la adquisición de los bienes más cotizados, más deseados, bueno, eran ellos los que tenían el acceso a esos bienes y no la población en común. Simplemente por el hecho de formar parte de la nomenclatura, de esa oligarquía o de esa élite. Bien, el modelo bolchevique se caracteriza también porque viene acompañado, por supuesto, de una ideología. En segundo lugar, se impone una estricta disciplina a los miembros. Y esa disciplina también se impone en la burocracia pública. Hay una división del trabajo revolucionario. Si tú no vas a hacer lo que no, se te define cuál es el trabajo en el marco de la revolución, en el caso de lo bolchevique. Se exige lealtad incondicional al partido, esto ya lo hemos hablado, pero viene este elemento, es decir, dentro de las fronteras del partido está definida la verdad. Por lo tanto, no se permite ni es posible ninguna iniciativa fuera de esa frontera. No tiene cabida iniciativas particulares de innovación de ningún tipo que no están definidas en el marco de la ideología del partido. Por supuesto, bajo ese esquema tú no podías pedir innovación. Tú eras simplemente una persona obediente que tenía que ser leal a las ideas que te imponían desde el partido. Bien, pasamos al otro modelo, al modelo del nacionalsocialismo, que yo pongo el modelo nazi. Entonces, de acuerdo con Hannah Arendt, y esto se lo debo a mi querido Floris Caray y Miguel Fontán, que en las discusiones me ayudaron a establecer esta. ¿Qué pasa? ¿Qué dice Hannah Arendt? Quienes más se identificaron y acudieron al nazismo con entusiasmo fueron las capas inferiores de la clase media alemana. ¿Por qué? Porque tenían esta característica: espíritu de obediencia ciega al líder, odio a las minorías raciales y políticas. Por supuesto, saben a qué minorías raciales me estoy refiriendo, y a las minorías políticas, bueno, eran los partidos distintos al Partido Nacional Socialista. Tenían un afán de conquista imperial porque, bueno, venían de perder la guerra, la Primera Guerra Mundial, y había una exaltación a la superioridad del pueblo alemán, toda la superioridad de la raza aria, etcétera, etcétera. Estas eran las características de este sector, que, repito, acogieron con mucho más entusiasmo al nacionalsocialismo. ¿Qué sucede? Que, bueno, miles de pequeños burgueses, es decir, este sector, hubieran tenido muy pocas posibilidades de ganar algún estipendio o tener prestigio, obtenían una compensación en la burocracia nazi porque les daba poder. Había una satisfacción emocional, compensaban. No tenían prestigio por otro lado, pero si eran miembros del partido nazi tenían prestigio. Hannah Arendt también dice que, de acuerdo, define una característica para, digamos, que el nacionalsocialismo pudiera entrar y tener algún tipo de sustento, que es que la falta de pensamiento convierte a cualquier ser humano en presa fácil de manipulación ideológica, por más insensata que sea esta ideología. No, claro, alguien sin mayor criterio, sin mayor capacidad reflexiva, bueno, era presa fácil de cualquier ideología, sin entrar en ningún tipo de disquisición ni reflexión para ver que si era válida o no esa ideología. De tal manera que Hannah Arendt también consideró que el nacionalsocialismo se mantuvo gracias a personas superficiales y reflexivas. Fíjense que Hannah Arendt tiene un célebre libro donde habla, que es sobre el juicio de Eichmann, etcétera, que muchos de ustedes conocen, el juicio que se hizo de un nazi que agarraron en Argentina en los años 60 y lo juzgaron en Israel. Entonces sacó su libro sobre la banalidad del mal y crea esta categoría, y ella dice que esta categoría se sustenta sobre el factor central de la falta de pensamiento, razón por la cual los hombres pueden aceptar reflexivamente cualquier criterio, por cruel que sea. Entonces, claro, ¿qué sucede? Son gente que, muy dada a las consignas, a las ideas muy
muy sencillas, que repito, no entran a ser mayores, no son críticos de lo que están recibiendo, ni entran a reflexionar qué es lo que está frente a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Cosas así como esta. Por ejemplo, Eichmann, que fue el oficial nazi de la SS que agarraron en Argentina y lo jugaron en Israel a principios de los años 60, decía, mi único lenguaje es el burocrático. El burocrático, porque era donde él operaba, recibía órdenes y simplemente las obedecía sin mayores consideraciones si estaba recibiendo una orden que era éticamente cuestionable. Él no entraba en consideraciones éticas, sino técnicas. Si era eficiente o no, más nada. Por lo tanto, para ser eficiente, mi único lenguaje es el burocrático, es el que considera él. Himmler, que era su jefe, dice, mi honor es la lealtad. ¿La lealtad qué? La lealtad al partido. Dicen cosas como esta: sabemos muy bien que de lo de vosotros esperamos, es algo sobrehumano. Esperemos que seáis sobrehumanamente inhumanos. ¿Qué es lo que están justificando aquí? La crueldad, el crimen, sin tener ningún tipo de consideración ética. Y ser eficiente en las cosas inhumanas, en las cosas crueles. Ese era Hitler, el jefe de la SS. Ok, aquí, quizás con esto puedo, vamos a ver si resumo aquí, pero este esquema lo que procura es tratar de resumir todo esto que he dicho y que lo denomino el esquema de dominación. Fíjense que estoy hablando de regímenes de fuerza, de pronto no se ve muy bien, se lo explico muy rápido. Entonces hay unos objetivos, pueden haber otros, pero yo considero estos tres. Las organizaciones se necesitan en este tipo de régimen, pero en este tipo de régimen se necesita para lograr objetivos como generar miedo masivo, que es el primer objetivo que pongo ahí. Se necesitan también para el control completo de los individuos, y se necesita para una cosa que es muy propia de los regímenes de fuerza, que es la exaltación al liderazgo. En el medio estarían los medios empleados, es decir, para la generación de miedo masivo. ¿Qué medios emplean estos regímenes? Policía política, control del sistema judicial, reclusión, necesitan cárceles, y actúan de manera represiva contra la población. El control completo de los individuos. ¿Qué hay? Centralización del Estado. Y no hay descentralización, hay centralización en los líderes máximos del Estado para la toma de decisiones. Partido único y hegemónico. Población dependiente del Estado, no de las iniciativas privadas que tratan de restringirla. Ideología única. Para la exaltación del liderazgo que necesitan: aparato propagandístico, sistema educativo, con elementos de socialización de acuerdo a la ideología de un líder, y movilización permanente. Para todas estas cosas necesitan organización. Y después, ¿qué impactos generales se dan en la sociedad? Que es transversal a todo este esquema. Nueva moral, una moral revolucionaria en algunos casos. Ausencia del espacio deliberativo. No me interesa deliberar, no me interesa contrastar ideas, porque lo que me interesa es la idea única, la ideología única, el pensamiento único. Eliminación, por lo tanto, de la pluralidad. No acepto otro pensamiento, no hay pluralismo ni disputo en esos espacios deliberativos, porque lo que requiero es una ideología dominante. Este es el esquema que resume todo. Entonces entramos en las conclusiones para dejar la angustia del profesor, ¿no? Algunas, ya estamos terminando. Fíjense entonces, la burocracia en los regímenes de fuerza tiende a inmiscuirse y reglamentar todos los aspectos de la vida. Por eso que en algunos casos son totalitarios, en todo. El aparato del partido hegemónico deriva de una organización política y burocrática de dominación, unida y justificada en su acción por el cometido de una ideología. La ideología es lo que le da la orientación en relación a lo que busca. En esa burocracia se profesa la idea de lo que verdaderamente importante son las acciones colectivas,
que se promueven desde el Estado y no las iniciativas particulares de innovación, nada de eso. Y por último, esto es en la burocracia se conforman oligarquías con privilegios, como ya definimos en el caso de la URSS, la nomenclatura que ya conversamos sobre ello. Desde la burocracia se procura eliminar la pluralidad, los espacios de deliberación deliberativo, y se pretende implantar una ideología dominante. Y esto último que es muy, muy importante y que creo que también en el caso nuestro se vive, por lo menos estoy seguro que Flor, Miguel y yo lo vivimos, que es que estos modelos burocráticos tienen el riesgo de que puedan derivar en lo que se llama caquistocracia. La caquistocracia, señor, es el gobierno de los peores. Gracias.